Bienvenidos amigos. Esta semana os voy a contar por una parte cómo va la obra, que no se nos puede olvidar porque tenemos obra hasta de aquí final de año, pero por otra parte es nuestra primera semana aquí en La Marina. Tengo que contar muchas cosas, así que seguidme. Bueno, como veréis, la recepción de momento no está hecha. Todo lo que veis es que modestamente hemos dejado 4 cosas aquí, pero no será así, el diseño no es así, ni mucho menos, pero por lo menos para cuando vengáis todos a vernos, que encontréis algo mínimamente decente. ¡Seguimos, amigos! Vale, Javier, vamos a hacer culo. Vamos, planta 1, que ya lo sabéis porque ya os lo conté la semana pasada. Seguimos haciendo la obra, ¿vale? Para quien no lo sepa, cambiamos el orden de las fases. En la planta 2 hicimos toda una certificación parcial. Certificamos toda la planta y nos hemos venido a toda la planta 2. ¿Qué vamos a hacer esta vez? Esta vez, porque tenemos problemas de espacio, porque cada vez somos más y no deja de entrar gente, queremos un espacio rápido. De tal manera que lo que vamos a hacer es una certificación parcial de una certificación parcial. O sea, vamos a coger una sala pequeña de aquí, vamos a intentar, esta que no veis porque está toda vallada, la vamos a intentar certificar ella sola para tener otro hueco para bajarnos todos los que estamos arriba sin sitios, que ahora nos vais a ver, nos vendremos a currar aquí. Así que ahora nos toca certificación de certificación de certificación. Y el gimnasio con las duchas. Y os vais a entender muy bien por qué. Nosotros nos hemos venido aquí como faraones y estamos fantásticamente bien. Tan fantásticamente bien que ya tenemos el restaurante, que era lo primero que queríamos tener. Porque la gente, al venirse aquí, pues no tenía sitios para comer. Aquí la verdad es que el tema de restauración no está muy bien. Entonces dijimos, lo primero que tienen que tener es el comedor. Fantástico. Ya tenemos cocinero, Hugo, que lo vais a conocer ahora. Nos ha costado un poquito encontrarlo, pero estamos encantadísimos. Pero nos estamos poniendo como truscos de gordos. Así que como sigamos a este ritmo, estamos comiendo, desayunando, almorzando todos los días. Así que como no podemos ponernos gordos como truscos, que vamos en muy buen camino, todo el mundo nos ha dicho, vale, sí que comemos y bebemos, ¿vale? Pero lo de hacer ejercicio para quemar, ¿qué? Y yo le digo, súbete las escaleras un ratito, ya verás tú cómo quemas. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo queda al final toda la planta. Y cuando yo grababa, que grababa sola, sabéis que grababa toda la obra, pues no me daba vergüenza porque estaba yo sola con mi Javi, con la cámara, pero es que ahora tengo que grabar con todo el mundo alrededor y me da un poquito de vergüenza, aunque no os lo creáis, que la gente me dice, eres muy natural. Os voy a enseñar el comedor. Bueno, para empezar, el diseño era de una manera que por supuesto nada tiene que ver con lo que ahora tenemos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho eventos, hemos puesto musiquita, como sabéis, nosotros somos... Javier, que me estás mareando. Javier, deja de dar vueltas. Bueno, nosotros somos dashboards, ¿no? Entonces, el no tenerlos instalados para nosotros era complicado. Entonces, lo primero que hicimos es cargarnos el diseño del comedor, que hicimos en una tarde, y colocamos ya los dashboards para que cuando vinieran clientes vieran nuestra esencia. Con lo cual, ya nos hemos cargado mitad comedor. Fantástico. Cocina. ¿Qué nos falta de la cocina? Mañana tiene que venir un refuerzo de barra te vas a dar una toña, con el super mármol gigante que viene. Esto es un diseño de Pablo que lleva dándole vueltas mucho tiempo. Es gigante, vendrá hasta aquí el mármol y es una barra súper grande, ¿vale? Donde podemos cocinar, poner las paellas, compartir, etc. ¿Qué me encanta compartir con vosotros? La cocina con el cocinero. Es un encanto, ya veréis. Os presento a Hugo. Saluda, Hugo. Di hola. Bueno, pues él se está encargando de ponernos gordos a todos. Hace unos platos que te mueres. Lo mismo, cuando queráis venir a vernos, os deleitaremos con sus platos. Ay, mira el jefe pagando el café. Míralo. ¿Te has pagado el café? Sí. Es que, como todavía no tenemos el TPV, porque como nos faltan muchas cosas, pues hemos hecho una aplicación y estamos a mano, eso es así, está recursos humanos y financieros, los pobres todo el día ahí cobrando los cafetitos y cobrando todos los menús y demás. Esta semana nos llega el TPV y así podremos pagar todos con una página web, un QR, algo que estamos inventándonos para que la gente pueda pagar sus propios menús, porque es una odisea. A ver, que me dice un cliente, dice, me lo como yo. Yo creo que os voy a dejar aquí porque a la que lleguen no queda ni uno. Hasta la semana que viene, amigos.